Vale, Sí. podemos acotarle. Si quieres, hacemos una cosa. Elige tú dos, yo elijo dos y que, ¿no? Venga. Y que acotes. Venga, yo elijo el. Venga, son muchos muy bonitos. Eh, No vas a poder, ¿eh? no. Venga, el 4 es uno de ellos, seguro. Y Venga. el 4 y el 10 venga. Venga, me gustan. El 7 Entre el 4 10 7 y el... y el 13. Vale. Hijo puta, ChatGPT lenguaje. Venga, pues nada. Venga, bien, Os, me o sea, parece bien. se podría Vale. llamar metalenguaje. Entonces, Exactamente, vamos por ahí. Vale, wow. necesitamos unas 5 o 10 preguntas que usar como lanzadores para la Me, conversación. me pillas un poco en bragas, ¿eh? Porque no he leído a Kierkegaard. Bueno, y yo no tengo, tampoco te lo he leído mucho, pero bueno, al final es lo que a nosotros nos salga de la mondongo, ¿no? Al final un Sí, poquito. Vale, mira, son preguntas. vale. Uf, yo creo que vamos a quedarnos en la uno hasta dentro de 3 horas. Buah, sí, total. Sí, sí, el silencio del lenguaje, el bilingüismo y el multilingüismo me parece. Buah, pues mira, justo hoy he leído una cosa que me ha hecho mucha gracia, Ujú, que es idioléctica, creo que se llama, espera, lo busco en Google. ujú. Idiolecto, vale, que es el, es digamos como la jerga personal, ¿no? O sea, Ah, el conjunto de acentos, muletillas, palabras específicas, neologismos que utiliza el ser humano. y El se ser llama humano, el individuo, el idiolecto. idiolecto como ideología. Sí, Hmm, y me parece muy loco. Hoy lo leí porque estaba leyendo la página de Wikipedia de una ujú, bomber, ujú. que no sabes que es una de las personas más inteligentes de la historia, que se fue a vivir a una cabaña y se hizo un, no sé, Me suena el caso, sí. era un terrorista, ¿no? O sea, el tío se dedicaba a mandar cartas bomba a aerolíneas y a universidades, ¿no? Y de ahí viene lo de una bomber. Pues parece que le pillaron porque su hermano reconoció su idiolecto en una carta que le escribió al Hostia, periódico. Dice, hostia. estas muletillas, una frase en concreto la reconoció de él y me Qué parece guapo. loquísimo. Sí, 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 sí. Qué bueno, tío. Mira, pues curioso eso. La primera pregunta, ¿Mm? no sé si va por ahí, pero yo a veces me pregunto si ¿no te parece a ti que el lenguaje está infravalorado en el sentido de la demanda cognitiva que implica? Parece que es como una especie de cristalización de conocimiento que no requiere pensamiento, por así decirlo un poco. Es como si fuera la rama fácil de conocimiento un poco, ¿no? Porque claro, son palabras y las palabras al final son como etiquetas, ¿no? Como si fueran etiquetas vacías. Me da la sensación a mí que se trata un poco así. ¿Te refieres a la lingüística como ciencia o al lenguaje como actividad cerebral? Ambas dos, o sea, al final, sobre todo la segunda, ¿no? Que parece que cuando estamos Vale. hablando, cuando se usan palabras, lo que se está utilizando es una, digamos, una base de datos, como una biblioteca Hmm, rígida que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Y cuanto más lea, pues más libros tiene de esa biblioteca. Y no requiere como de un proceso de creación activo, claro. y eso es mentira. Eso es una farsa como, como una catedral. Sí, desde luego. O sea, me encantaría saber cuántas neuronas hay que activar para utilizar la más simple de las palabras, ¿no? Ujú. A mí el lenguaje la verdad es que es una cosa que siempre me ha flipado, o sea, como concepto, ¿no? Como, joder, desde todos los puntos de vista. El fisiológico, desde luego, probablemente sea lo que más ha separado al ser humano del resto de los animales, ¿no? Aunque se habla de animales que tienen ciertos lenguajes primitivos y tal, es que, bueno, es de hecho lo que convierte al ser humano, en mi opinión, en tal, ¿no? O sea, es lo que separa realmente al bebé del niño, la adquisición de un lenguaje competente, ¿no? Sí, Y de un lenguaje abstracto, en cierto modo, también. ujú, totalmente. Eh, a mí a veces me da curiosidad cómo se forman las palabras, ¿no? Porque parece que, por lo menos a nivel subjetivo, lo que yo veo es que tengo algunas palabras como muy a mano, muy automatizadas, muy cristalizadas, y hay momentos en los que necesito parar una frase porque necesito como rebuscar o crear un morfema nuevo, ¿no? Como una palabra nueva, porque todavía lo que estoy pensando no está realmente etiquetado, ¿no? Y cuanto más abstracto quizás sea complejo,
complejo el concepto, más difícil es buscar esa etiqueta. Y creo que el momento de, incluso la propia creación del lenguaje como tal, ahora lo tenemos como una especie de etiquetamiento ya dado, ¿no? Porque al final, tú, si tú analizas el lenguaje y ves cómo se forma, hay una especie de palabras primitivas que luego se mezclan con prefijos, sufijos y otro tipo de piezas, ¿no? Que dan lugar a conceptos más complejos. Pero cuando tú, por ejemplo, estás intentando describir algo que todavía no sea, de lo que todavía no se ha hablado mucho, cuesta más, ¿no? Crear etiquetar ese concepto. A mí me llama mucho la atención. No sé si te pasa a ti también o es algo mío. Sí, yo creo que al final la taxonomía, o sea, las palabras son taxonomía en general, ¿no? O sea, parece que inventamos categorías cuando les damos una palabra, ¿no? Ujú. Creo que un ejemplo muy actual y muy claro es las palabras que utilizamos para describir las conductas amorosas sexuales, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Quiero decir, parece ser que hasta, de hecho, joder, la palabra lesbiana me parece una palabra loquísima desde el Sí, punto de vista etimológico, fonéticamente llamativa, sí. ¿no? Y etimológicamente viene de Mm, Lesbos, la isla de Lesbos, donde nació mm. la poetisa Safo, ¿Qué me que dices? fue la primera poetisa mujer de la que tenemos, incluso poeta en general de la que tenemos su nombre, Ujú. que era mujer y era lesbiana. Y de ahí viene la palabra, de la isla en la que nació Hostia. una lesbiana. Hostia, no tenía Entonces, idea. claro, es que me parece muy loco cómo construimos las palabras, cómo a medida que necesitamos nuevas categorías tiramos de ellas de la forma en la que podemos, ¿no? Sí, correcto. Eh, mm, y nunca, nunca te has visto la tentación de crear una palabra para una categoría que tú crees que Sí, está como muy caracterizada y no existe una palabra para sí, sí, nombrarlo. sí, sí, sí. De hecho, muchas veces el lenguaje funciona como barrera, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de imprimir, impreso o Sí. imprimido, es verdad Ujú. que es impreso, ¿no? Ahora se acepta imprimido, según la RAE, también se acepta, ¿vale? Yo creo que las dos, ¿no? Se supone que Sí, sí, son las dos equivalentes. son las dos válidas, pero parece que la gente es reticente a usar imprimido Ujú. porque suena como cateto, ¿no? Implica una cierta incultura porque no conoces la forma culta o socialmente aceptada de uso. Pero realmente no es más sofisticada la palabra. O sea, muchas veces como que uno cuando dice, he dicho imprimido, cateto, ¿no? Y dice, pero es que a ver, realmente no es cateto, es que estás aplicando la regla del pretérito perfecto simple, ¿no? A este verbo como en el resto de verbos. Entonces, Efectivamente. no estás Es haciendo nada aplicar la mal. regla y no la excepción. Sí, de hecho, quizás puede ser hasta más inteligente o igual porque estás extrapolando una regla, no cantando una memorización. Entonces, claro, muchas veces yo me encuentro con palabras o con conceptos que quiero explicar, no tengo una palabra adecuada o no estoy seguro de si existe o no. ¿Sí? Y claro, se produce un freno en el lenguaje porque no estás seguro de si decirlo, ¿no? Y dice, coño, igual digo esto es una cagada como en la Y catedral, porque, ¿sabes? Igual suelto una cagada aquí que no veas. es Pero mucho de autoexigencia eso también, ¿no? sí, Aplicado al pero lenguaje. claro, pero es que tiene sentido, porque tú imagínate que aquí, por ejemplo, estamos hablando de cosas muy conceptuales, muy filosóficas. Si tú Sí. empiezas a hacer un argumento sofisticado, por ejemplo, y de repente sueltas una cagada de palabra que ni siquiera existe y te quita credibilidad, ¿no? Entonces Y muchas veces hay que tener mucho cuidado porque parece que es de autoexigencia vacía, pero en realidad, claro, lo que uno no quiere es desacreditarse, ¿no? A través de una, no quiero decir, no sé, una falacia léxica o una cagada, ¿no? Monumental. no, realmente es así. Lo utilizamos muchísimo, creo, para categorizar a los pensadores, ¿no? Según la forma en la que hablan y sobre todo en la forma en la que escriben. Ujú, Quiero decir, incluso cuando oímos a alguien hablar en un idioma que no es su lengua materna, utilizamos la precisión gramatical ujú. como símbolo, ¿no? Más allá de que sean capaces de transmitirnos lo que nos quieren decir. Sí. Entonces, sí que tiene cierta importancia social la precisión léxica, bueno, A mí, gramatical en general. mira, otro día viendo Fair Date me llamó mucho la atención un señor que hablaba muy bien, era muy refinado, o sea, utilizaba muchas palabras para explicar pocas cosas. Entonces, Ujú. estaba con la señora y para decir que, por ejemplo, yo que sé, a él le gustaba pasear por el campo de la mano, él decía, a mí me encanta durante las mañanas de primavera ir cogidos tranquilamente de la mano mientras vamos viendo los pájaros cantar mientras se asombran con el amanecer, ¿sabes? Y tú dices, vale, o sea, el uso del lenguaje ahí es sofisticado o es avanzado, pero estás sobreutilizándolo, ¿no? Y está llegando de un Eso te punto iba en a el que decir, estás saturando el lenguaje para el contenido que quiere decir. Y creo que cuando una persona es redundante. dice, sí, exactamente, cuando alguien dice que alguien es un pesado, es un chapa y tal,
lo que Mm. quiere decir es que está siendo redundante en la comunicación, ¿no? O que está utilizando más palabras de las necesarias, está quitando tiempo al otro, está consumiendo recursos cognitivos para quedar él como una especie Melifluo. de ¿de qué? Melifluo, ¿no? ¿No es cómo se llama ese? A ver, yo creo que sí. Puede ser, no, Que... no había escuchado el concepto, pero quiere quedar bien, ¿vale? Que queda como un cultureta y lo que Sí, es ¿vale? exacto. Y claro, está robando el tiempo y la paciencia, ¿no? Sí, pues no, me he equivocado. No, pero eso tiene una palabra. Hay una palabra para decirlo. Además, en la literatura es una cosa que está súper, súper estudiada, ¿no? Es parte de la técnica. Es decir, pues, no adornar artificialmente el lenguaje, Exacto, ¿no? es adorno vacío. Y Adorno ese, vacío, sí, es efectivamente. recargar la, no el lenguaje porque es el lenguaje lo que estás usando, sino recargar lo que quieres decir o la idea. Claro, entonces yo entiendo que las personas, los literatos que han utilizado un lenguaje más avanzado, lo han hecho, bueno, modas aparte, porque en esto también hay modas, ¿no? Y el Ujú. barroquismo es un fenómeno que existe. Lo han hecho de una forma equilibrada y lo han hecho para adaptar el lenguaje a su realidad y no al revés. Esa es la idea. Es lo que, de hecho, hay como una máxima, ¿no? No es ellos hablaban así, sino ellos no escribían así, ellos pensaban así. Pero eso no está al alcance de todos de forma natural. Claro, pero es curioso porque yo creo que el que usa el lenguaje de forma redundante es que lo hace por inseguridad, porque, o porque realmente no sabe expresar o conectar la idea que tiene con la etiqueta que le quiere poner, ¿no? La forma de decirlo. Uf, yo creo que eso estará fuera del lenguaje. Creo que se tendría que estudiar desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Ujú, ujú. Desde la obsesión, Puede ser, correcto. Sí, sí, por ahí vaya, sí. Ujú. sí, Inseguridades, ¿no? En varias sí, formas neuroafectivas, sí. sí, no, eso incluso, sabes que son como muy, joy, no me sale la palabra, como Eh, que s- quieres hacer muchas cosas en uno. Ujú, vale, Creo que va por ahí también. vale. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Eh, Joder, vamos a otra, hablar de lenguaje y se nos van a ir las palabras seguro, ¿eh? seguro, seguro, porque claro, Ley ese de Murphy. defecto, ¿no? Ah, te iba a Claro. decir que lo que describías antes, Ujú. lo de impreso o imprimido, tiene un nombre que es la uy. No se puede hablar de lenguaje, si es que nos estamos Joder, gafando. es horrible, ¿eh? Es como, lo tenía escrito, de hecho, es como hipercorrección. Ah, hipercorrección. Eh, Vale, la hipercorrección es lo que uno sufre cuando se tropieza al hablar porque no encuentra la palabra perfecta. no exactamente. Es Mm. cuando dices imprimido en vez de impreso porque o al revés porque te suena mejor, Ah, ¿no? El ah, ejemplo claro es si tú dices bacalado o bilbado, cuando las palabras realmente son bilbao y bacalao, porque la mayoría de las palabras en español, de forma culta, los participios acaban en sí, ado, ¿no? sí. Pues eso es un fenómeno. Hipercorrección. Sí, lo has buscado. Estoy en ello. No, 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 no pregunto, pero Ah, sí. Bueno, hablando de lenguaje, convendría matizar esto. ultracorrección, Ultra, ultracorrección. vale, pero es que no es lo mismo hipercorrección que ultracorrección, porque ultra no implica un exceso, ¿eh? Hiper puede que sí. Yo creo que ultra sí, ¿eh? Porque ultra es más allá. Es como meta. Vale, es como meta, sí, Es como pero meta, en griego y en latín. bueno, meta es por encima, ¿no? Y ultra puede ser direccional hacia arriba o hacia el horizonte, ¿no? Puede ser O hacia más, el horizonte, sí, puede ser, sí. puede tener otra direccionalidad, pero lo que no sé es si ultra y, e hiper, ¿Sí? no, 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 no lo he dicho bien, hiper necesariamente no conlleva un exceso. Yo creo que Sobre, al revés, sí. es que la única palabra que realmente implica un exceso es exceso. Porque tú incluso sobre, ultra, hiper y tal, no implican de por sí un exceso salvo que el uso convencional lo haya calcificado así. Pero en principio Uf, no es que es, ¿no? me puedo meter a hablar de fenómenos y curiosidades de la lengua. Por ejemplo, hay muchas palabras en castellano Ujú. que significan una cosa y la contraria. Vale. Porque clásicamente se han utilizado de forma irónica y han llegado hasta nosotros más con el sentido irónico que con el real, ¿no? Ok, ok, ok. Incluso palabras que realmente en la lengua, bueno, por ejemplo, tenemos dos, las que se usan de forma irónica y las que no. Por ejemplo, hace poco descubrí que nimio, que yo lo entiendo como algo que no tiene ninguna validez, Ujú. pues originalmente era lo contrario, era lo magnífico, ¿no? Lo sublime. Ah, ok, Sí. Y ok. luego la palabra inquilino,
bueno, inquilino tenemos un poco más claro que es el que está en la casa de otra persona, ¿no? Sí. Pero tenemos la literatura de las dos formas y sobre todo es más loco cuando hablamos de dar clase o de alquilar. ¿Qué significa eso? ¿Significa que le estoy dejando en mi piso en propiedad a otra persona o estoy en el piso de la propiedad de otra persona? Y lo mismo con dar clases. O Hostia sea, puta. claro, exactamente. Y por eso creo que debe ser tan difícil definir una palabra porque es que lo que tiene un significado y una dimensión muy personales y casi Ujú, que intransferibles. ujú, ujú. Bueno, es que aquí vuelve lo que estábamos hablando antes, que hay palabras que usamos sin pensar de forma automática, que son la mayoría quizás las de las conversaciones convencionales, Ujú. o digamos las que todo el mundo tiene en común para permitir un funcionamiento social normal, ¿vale? Mínimo. Funcional, mínimo. Mm. Y luego cada uno tiene sus propias idiosincrasias, ¿no? Que son costumbres, ¿no? Y también su, dijiste antes, Dialecto. idiolecto. Y dialecto. Idiolecto, eso en el futuro será un insulto. Sí, Eres sí, un seguro. idiolecto. Pues, pues claro, entonces no lo sé, quizá también depende de la forma de pensar de cada uno. Y mira, esto es una curiosidad que igual si suena demasiado rimbombante lo corto del vídeo, pero ayer hablando con ChatGPT aquí, con el amigo que tenemos aquí abajo, Con chato. con Chato, con Chato o Chatita, total, que últimamente tengo mucha curiosidad, ¿no? Por la forma de pensar, ¿no? Cómo funciona el pensamiento, el lenguaje, cómo funciona la cognición, ¿no? Mm. Y cómo cuando me dijeron el tema de la doble excepcionalidad y tal, ¿no? Sí, Aquí, ¿qué implica eso a nivel cognitivo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué pienso así, ¿no? sí. Y, y es curioso porque parece que el lenguaje, por lo menos a mí, me parece que en mi cognición, en mi conciencia, ocurre cuando, esto lo explicó así un poco y yo creo que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Cuando digamos, un conjunto de vectores parciales de información lo suficientemente densos colapsan en un concepto. Es decir, por ejemplo, Mm. estamos hablando del lenguaje o de algún término determinado, ¿no? Y mientras yo hablo, la siguiente palabra, si es de una densidad determinada, tiene que tener una resonancia lo suficientemente densa como para colapsar en un concepto que asocia a la que estaba antes. No sé si me estoy explicando. Es decir, vamos a ver. Eh, Cuando estamos hablando de palabras complejas, o estamos intentando conceptualizar la propia conciencia, ¿no? Sí, que las palabras La, nos faltan para eso. claro, que las palabras falten, dices tú, ¿no? Hay palabras que son. No, quiero decir que, bueno, Sí, que tenemos un concepto muy claro para PACA, ¿no? Pero no para las funciones superiores del lenguaje, eso de es, eso es. Cuando estamos en cosas ese. trascendentes que nos cuesta muchísimo Sí, verbalizarlas. sí, cuando estamos en ese dominio de cosas que no están automáticamente, convencionalmente etiquetadas, Mm. entra una función cognitiva de conceptualización y etiquetamiento. ¿Vale? Que entiendo que es una especie de conjunción del razonamiento abstracto y el razonamiento verbal. Entonces, estos están un poco unidos. Yo entiendo que el razonamiento abstracto es una especie de gestación simbólica, ¿vale? De un concepto que cuando adquiere una significación suficiente, procede a etiquetarlo, ¿vale? Es una especie de maridaje entre el concepto y la palabra concreta. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de ideas, ¿no? Estamos hablando de cosas tan abstractas o tan fuera del marco común automático de racionalización y verbalización, que para que puedas sacarlo al exterior necesitas que de algún modo tu cabeza te indique cuándo el concepto tiene la resonancia suficiente como para expresarlo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, si estamos hablando de. Joder, es que esto ya es muy. No sé si me estás siguiendo o me estoy yendo mucho por Muy la nube. metafísico, creo que sí, creo que te estoy siguiendo, pero dime un ejemplo, porfa. A ver si. Te refieres, entiendo que de forma Mira, por individual, ejemplo, ¿no? incluso hablando de este tipo de procesamiento cognitivo, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de información vectorial, Mm. yo en mi cabeza me estoy imaginando una serie de morfologías, de formas, ¿no? Que cuando tienen significación suficiente les puedo poner una palabra. Si yo estoy hablando de vectores de información, Vale, ya te entiendo. sí, necesito que en mi cabeza esa imagen que hay se Mm. corresponda lo suficientemente con un vector como para etiquetarlo así. Entonces, cuando estamos hablando de conceptos que no están totalmente metidos en el discurso social convencional, Mm.
porque son muy abstractos, son muy escurridizos, ¿no? Necesitan tener la suficiente gestación en la cabeza de uno, ¿no? Como para decir, vale, he identificado esto y lo puedo etiquetar. Y cuando hablo, por ejemplo, de pensamiento vectorial, me refiero a eso, porque me parece que cuando estamos hablando de este tipo de cosas, para poder exactamente verbalizar lo que estoy diciendo, es en tiempo real. O sea, mi cabeza va formando el pensamiento, ¿no? Y cuando adquiere una densidad crítica, lo etiqueto. Digo, vale, esto es un pensamiento o una Cre- conceptualización vectorial. Creo que por donde vas es Sí, cuando el pensamiento es suficientemente de una entidad conceptual suficiente como para que cristalice en palabras. correcto, eso es. Es decir, creo que por debajo de todo eso Mm, están las intuiciones, exacto, los instintos, o sea, digamos todo el pensamiento inferior, ¿no? Todo el pensamiento exacto, inconsciente. exacto, Sí. exacto. Entonces el lenguaje parece ser, porque claro, esto salió por lo mismo, ¿no? Porque parece que ya tenemos unas palabras dadas, pero lo que no sabemos es el proceso que han llevado a ellas. Y yo creo que todas las palabras han pasado por este proceso que te estoy describiendo o que estamos describiendo los dos. Sí, 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 eso me parece súper interesante, ¿eh? Sí. Ha habido una Porque, especie de, perdón, ya termino. Yo me imagino a la gente que había yo qué sé, a los nórdicos, no sé cuáles serían los primeros, los anglosajones, los germanos, no lo sé. Tiene un lenguaje súper estructurado, ¿no? En bloques de información condensados, por ejemplo, tortuga es lagarto con caparazón, ¿no? Te quiero decir. Para formar las palabras, o sea, lagarto con caparazón no es tan complicado, porque es algo medio obvio, porque tienes dos piezas de información que puedes combinar para aplicar ese concepto. Pero cuando estamos hablando de caparazón en sí, por ejemplo, ¿qué clase de conceptualización se ha usado o qué clase de proceso mental ha llevado a un germano a poner a esta forma, ¿no? Esa etiqueta fonética? Ya te dejo, pero es que no sé. no, es por lo que te iba a preguntar yo, ¿eh? Si crees que hay una relación directa, aunque la hayamos perdido ya, pero en los orígenes Hmm. de los idiomas, de los orígenes primeros de las palabras, hay una relación entre la fonética Uy, sí, sí, y, sí. y el significado, porque en el lenguaje escrito sabemos que sí lo hay, o sea, sabemos que el lenguaje viene del primer, el jeroglífico egipcio, ¿no? Que utilizaban, por ejemplo, si ellos gatos decía, bueno, por ejemplo, una palabra es Ra, como su dios Ra, ¿no? Ok, ok. Que entonces utilizaban el símbolo de Ra para decir Ujú, la sílaba Ra, ujú, ¿vale? Que eso evolucionó hasta los alfabetos semíticos, después al griego, al etrusco, al latín y el latino que tenemos ahora, ¿no? ujú. Claro, eso es fácil, ¿no? Es fácil desde el Sí. punto de vista de la lengua escrita, pero ¿y si pasó también en la forma, en lo verbal, ¿no? Es decir, si la palabra, o Ujú. sea, su fonética tiene algo que ver con lo que nos dice a nosotros para que sea más Sí, probable que una palabra sí, tenga sí, sí. éxito Sí, evolutivamente que otra. sí, sí, sí. O sea, tú creo que lo que estás diciendo, si te he entendido bien, Ujú. es que la propia resonancia fonética de una palabra puede estar relacionada con el concepto que representa. Me lo pregunto, ¿eh? No, no lo sé, me Yo creo que encantaría sí. saberlo. Yo creo que sí, porque si no, o sea, si no sería un proceso de aleatorización Ujú. conceptual, ¿no? Porque si no hay una jerarquía de, Sí, sí, sí. de correspondencia fonética con el concepto, Eso. sería todo arbitrario, debe haberla. O sea, quizá Claro, hay. si no tenían que poner al sabio de la tribu a inventarse, a juntar sílabas para llamar a las cosas, Sí, ¿no? No tiene arbitrariamente. sentido eso. Claro, yo entiendo que exactamente, incluso bueno, aquí entra un poco el factor geográfico de cada una de las regiones y de las personas que estaban en esas regiones, ya de por sí arrastran una serie de, de convenciones fonéticas, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea, quizá vete a saber, por la temperatura del sitio, por la morfología de la boca, el pecho, todo este tipo de cosas vienen de atrás, ¿no? Y sí, por supuesto que yo creo que una vez forjadas esas convenciones fonéticas, las que, por ejemplo, tienen una resonancia, vamos a decir, más aguda, pues convergieron en, para utilizarse para nombrar conceptos que se pueden asociar a lo fino, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, un pitido, si te Sí, fijas, fonéticamente pitido tiene sentido con el concepto que representa. Si yo es una un, onomatopeya. digo bazuco, a mí no me suena pitido, No, ¿verdad? no, no, tienes toda la razón. O sea, y probablemente todas las palabras al final sean, en cierto modo, onomatopeyas. Eso es, oh, correcto, muy bien. Por ejemplo, la palabra trabuco Es que suena a trabuco, es que suena trabuco, no puede ser una pistolita. O sea, ¿no? por lo menos en castellano, según lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, Mm. eso también puede ser, que no sea nada genético, no sea instintivo, sino que sean puramente convenciones estructurales, ¿no? Yo creo que son convenciones estructurales, pero no se identifican del todo como tal,
por el mestizaje lingüístico que tenemos. Es decir, al final tenemos, digamos, raíces léxicas de muchas regiones distintas, árabe, incluso supongo que algo de anglosajón tenemos también Sí, sí, importado, germánico. del latín, una mezcla de, digamos, de dialectos que ha calcificado en el español, o lo que tú quieras, como quieras decirlo, ¿no? Pero eso hace que no podamos identificar el patrón de fondo porque se han mezclado muchos distintos. Pero creo que sí que hay un onomatopeyismo en el Tiene que lenguaje. haberlo. Tiene que haberlo, si no es que sería muy, muy difícil crear un lenguaje de cero. Que no Es sé que además cuántos se han creado. Me he preguntado muchas veces y nunca lo he buscado. Si existe habrá una estimación seguro. de una lengua primigenia, si todos realmente vienen de una primera o si el lenguaje se hizo de forma simultánea en diferentes tribus, en diferentes incluso continentes. Pues eso va de la mano con la línea estricta en la que tú divides al Homo sapiens de sus ancestros, ¿no? O sea, en qué momento el Homo sapiens adquiere independencia como ser humano que piensa y que se comunica, ¿no? Pues surgió La paralelamente, revolución de forma cognitiva. separada, o, claro, o hay una rama común, por ejemplo, en África. Yo no lo sé. Igual podríamos buscarlo, pero realmente, bueno, me genera muchas dudas, la verdad, muchas dudas. Es curioso, yo tampoco no tengo ni idea, no tengo ni idea. Es que cuando te empiezas a trazar las cosas. Y el lenguaje es una cosa que damos por sentada y es tremendamente complejo, ¿eh? Y sí creo que hay algo que pensar alguna. Nunca lo he llegado a especificar así, pero es como bien dice, es una especie de onomatopeya constante, ¿no? De ajuste entre el sonido y el concepto que representa. Y tiene que serlo, porque realmente hacemos eso con todo, ¿eh? ¿No? ¿A qué te refieres? Todo tiene una representación simbólica. Es decir, Sí, todo objeto o toda creación humana o todo lo percibido, tú puedes hacer una abstracción de ello y sacar una correspondencia, ¿no? Es un poco como el mundo de la idea de Platón, ¿no? Si tú coges cualquier objeto y según la abstracción que hagas de él, lo puedes extrapolar a otro tipo de objetos que tienen eso en común con él, pero no otras sí. cosas. Y yo creo que ¿no? Con el lenguaje pasa lo mismo un poco. Igual me eso me Sí, mal. no, tienes razón. Yo creo que cuando pensamos en corazón y pensamos en esta cosita así, que nada tiene que ver con un corazón Eso es. anatómico, o la casa que es un cuadrado más un triángulo y una Ujú, ventana, ujú, pues probablemente el lenguaje sea mucho de eso, ¿no? Y si pudiéramos llegar al final de por qué las palabras se llaman de una forma que algunas etimologías las conocemos y son súper, súper curiosas, ujú. que bueno, para mí es, siempre digo que existe la brujería y después está la etimología, ¿no? Cuando cuentan historias de, ¿sabes dónde viene la frase, el refrán tal? Y bueno, te cuentan unas historias que Sí, tú dices, absolutamente madre mía, inverosímiles, sí, sí, ¿no? leyenda urbana negra, vaya. Leyenda urbana, pero vamos, total, ¿no? O sea, existen las mentiras y después las etimologías, ¿no? Pero, joder, si de verdad pudiéramos llegar a algunas, creo que nos llevaríamos tantas sorpresas. O sea, A creo ver, que serían cosas tan curiosas. sí, pero como tú bien dices, tiene que tener un origen simbólico seguro, representativo, ¿no? Porque si tú lo piensas, si te pones en la mente de un señor de las cavernas, no sé en qué variante ni qué especie en concreto de el Homo sapiens, pero bueno, tú estás en una cueva y tú lo que quieres es transmitir una información o llevar alguna especie de comunicar algo, ¿no? Sí, Tú lo que haces, al final, es coger la pared de la cueva y pintar algo. Y tú lo que estás pintando, es el qui- concepto que tiene. sí, quieres que represente algo. Quieres que represente algo. Por ejemplo, lo que tú dices, una casa, ¿no? Pues lo que va a hacer es un cuadrado, como un ideograma, ¿no? Sí, Y no sé, sí que tiene un anclaje con el concepto en sí. Y quizá, no sé si el alfabeto que tenemos nosotros se ha despegado un poco de esa simbología y se ha vuelto como una unidad fonética, ¿no? claro, y yo creo que por eso nos pasa con el lenguaje, ¿no? Por eso no sabemos, nos puede parecer arbitrario que la letra A sea así, porque Exacto. hemos perdido ya de forma consciente, Exacto, seguro que hemos lo perdido tenemos, el la tracto. conexión con su primera palabra de dónde Sí, viene eso es. en el alfabeto no, mejor dicho, Eso es. en la escritura egipcia, Sí, jeroglífica. quizá, como tú dices, como el Ra, ¿no? Ese concepto de Ra Es- se Efectivamente, convertiría en su momento en una letra, que eso sería un es. fonema. A mí me voló la cabeza cuando supe eso. Ujú. Me pareció loquísimo. Es que yo creo que eso, es como que tiene que ser así, tiene que ser un concepto en su momento que si le da suficiente tiempo para que se desarrolle, se fragmenta tanto que se usa como unidad mínima de información Mm, un bit, extrapolable a todo. un bit. Sí, sí, Un sí. bit. Y la Y eso letra A en su momento sería
un concepto consolidado Mm. que se utilizó tanto que se volvió un bit, como tú dices, una unidad común. Eso es. Bueno, esto me lleva a una pregunta y luego a otra. A mí la verdad es que el lenguaje es un tema que me fascina y he pensado mucho y le he preguntado mucho a ChatGPT, Ujú, pero te pregunto a ti, ¿tú crees que hay escrituras ahora mismo, ¿no? Porque en el mundo no sé cuántas hay, pero hay varias escrituras diferentes, incluso en Europa, ¿no? ujú. ¿Crees que realmente las hay más evolucionadas o más útiles que otras y que y por lo tanto vamos a tender a utilizar una en vez de las otras? Claro, es que yo, yo sí creo que hay idiomas más eficientes que otros. Y cuando estamos hablando de utilidad o hablamos de Esa era eficiencia, otra sí. pregunta que iba después, sí, sí, sí. Sí, yo creo que va de la mano. O sea, al final, a mí me llama mucho la atención el inglés, que no creo que sea el epítome de la eficiencia, pero No, no lo es. no lo es, pero es muy eficiente a la hora de combinar, como el alemán, piezas ya existentes Sí. y de nombrar conceptos novedosos con Mm. piezas que ya hay. El ghosting, por ejemplo, es Exacto. fantástico. El gaslighting Justo estaba buscando esa, sí, sí, sí. son maravillas O, creativas porque ellos, como que tú lo ves claramente, tú analizas la palabra y dices, coño, es que qué preciso, ¿no? o el whitewashing se llama, ¿no? Sí, 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 son sí. conceptos tan al clavo que nosotros no hacemos eso, nosotros no hacemos eh, blanco lavado. Claro. No hacemos una palabra con conceptos que ya existen. Entonces, pues, mi sensación es que el inglés es capaz de evolucionar más rápidamente que el español. Por eso. Sí, es más flexible. Es que es un idioma primero que no tiene la RAE. Que no quiero pensar que... A mí me parece que lo que hace la RAE está muy bien, ¿eh? Porque tiene una tarea Sí, dificilísima encima, que es... O la RAE, bueno, la ANLE, ¿no? Que es sí. que nos podamos entender con señores de la Patagonia y señores del Yucatán. Ujú, Y creo que lo hemos conseguido razonablemente bien, ¿no? ujú. Pero el inglés es un idioma mucho menos... Encosetado. sí, 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 sí. Y Mm. eso tiene un problema gordísimo, ¿eh? O sea, yo creo que es un idioma gramaticalmente sencillo, que es lo que hace que también pueda ser una lengua franca, pero Sí. tiene un problema que es la lingüística, que está absolutamente Descontrolada, ¿no? descontrolada con Mm, respecto a la fonética. Y eso es lo que yo creo que habría que cambiar, hacer una fonética adaptada al inglés nueva, desde cero, que tenga algo que ver con lo que, o sea, lo que se lee, con cómo se escribe. Esto más está muy estudiado, ¿eh? De hecho, leí una cosa hace poco que me gustó un montón, bueno, realmente la vi en YouTube, creo, ujú, y es que hablan de que el inglés puede acabar, como siga en esta línea, siendo un idioma jeroglífico. ujú. Sí, Es decir, abstracción pura, ¿no? claro, hay tan poca correspondencia entre la literalidad Ujú. y la fonética que al Sí. final va a ser puramente contextual. Pues quizá de ahí nace ¿no? un idioma de ese tipo, críptico, ¿no? A través de la abstracción de un lenguaje que al principio era más concreto. No sé. Y yo hablo del lenguaje escrito, del inglés escrito. Ujú. Sí, es verdad que muchas veces cada letra se pronuncia distinto según donde esté. Eso es verdad. Y eso Sí, hay una falta de uniformidad. claro, ¿por qué se escriben igual read que head? Claro. Es Y absurdo, sí, de es hecho también, ineficiente. mira, hay teoría, bueno, teoría no, teoría histórica, pero parece que es cierto, ¿no? Que hay muchas palabras que están, por ejemplo, son francófonas en origen y otras que son Sí, germanas. Por ejemplo, el tema ujú, de la carne, ¿no? Yo igual lo sabes ya, pero seguramente. Pero una cosa es decir cow, sí, que es el animal, y otra cosa es decir beef. sí. Ok, pues parece que en Inglaterra, ¿no? La nobleza, pues era de ascendencia francófona, que era la que comía la carne. Mientras que los que cuidaban a la vaca eran de descendencia germánica. Que eran los que veían a Entonces, la vaca y los otros se ujú, la comían, ¿no? ujú. Y pasa con pork y pig. Ah, Y pues pasa mira. con chicken y poultry, ¿no? Entonces, parece que convenientemente se asoció al ganado, ese tipo de distinción, o esa bifurcación, ¿no? Y quizá eso esté relacionado con la utilización distinta de la fonética según el contexto. A lo mejor ahí hay un tema cultural, no sé. Bueno, en español pasa un poco igual con el ganado también, ¿eh? Diferenciamos mucho el nombre de la carne Sí, 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 con sí, el sí. animal, ¿no? De hecho, en Sí, algunos sí. sitios de Hispanoamérica, carne es carne de res, que es otra forma de llamar a la vaca. O sea, Es curioso, sí. es O ternera, curioso. ¿no? O venado, o incluso. eh, ahora mismo no caigo, pero el cordero también, ¿verdad? Ahora mismo estoy un poco. Sí, porque llamamos también con el nombre de la cría. Bueno, vale, es lógico, porque se ha comido mucho más cría, porque es más eficiente y más tierno Sí, que pero la. ¿por qué se distingue, no? Exacto, y Precisamente siempre. en la cabra, ¿no? Efectivamente, ¿y por qué femenino, no? Porque llamamos. Bueno, en todos decimos ternera en vez de vaca, normalmente porque también solemos comer terneras jóvenes.
cordero en vez de oveja, ¿no? Y pollo en vez de gallina. es curioso, sí, Y además en todo utilizamos el femenino, sí. menos en el pollo, por lo que sea. Es que la polla está feo, Está feo. está feo. Vale, pues mira, por ejemplo. Yo, perdón, sí te quería decir que yo creo que sí que los idiomas son más eficientes para unas cosas que para la otra. Ujú, Y desde el punto de vista de la literatura, el español y el italiano, por ejemplo, para la poesía son idiomas súper útiles. ujú, Porque como vienen muy estrictamente del latín, son los más parecidos que quedan, ujú. las palabras tienden a converger en finales, en desinencias muy parecidas. Mientras que en el inglés, que es un idioma que viene de tantos grupos diferentes, Ujú. lo hay mucho menos. Tiene mucha más variabilidad en sus palabras y por lo tanto es un idioma mucho menos útil para rimar. Oh, vale, ok, ok. Tiene menos raíces comunes, por así decirlo, ¿o lo he entendido bien? Eso es, sí. O sea, Ujú. creo que es bueno porque el idioma tiene con mucha más capacidad para alimentarse de conceptos de otros idiomas. Eso es más flexible y más penetrable, ¿no? Más permeable, Pero sí. es verdad que yo creo que el concepto de rima consonante y rima sonante es un concepto español. En los idiomas que tienen más dificultad para rimar, no se plantea. ¿Rima más o menos bien o no? Ok, 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 ok. Sí, pero es que el castellano, a ver, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que tú entiendes bastante más de esto que yo, pero me parece a mí que es, como tú bien dices, ¿no? Está más encorsetado para lo bueno y para lo malo. Sí. Entonces, al tener unas reglas comunes, pues la creación nueva requiere el cumplimiento de unas reglas que va a llevar a que cumplan los patrones que ya existían, ¿no? Y de ahí lo de asonante y consonante. Tú no puedes salirte de lo que está marcado ya en cuanto a la construcción de lenguajes nuevos. De hecho, es complicado porque nosotros estamos usando, ya te digo, términos anglosajones porque no tenemos huevos de inventar palabras nuevas para cosas que están saliendo ahora. Bueno, no tienen éxito, ¿eh? Porque sí que las hay. Hay ejemplos de palabras hechas así, ¿no? O sea, también pues a la inglesa. O sea, por ejemplo, ¿por qué ganó fútbol a balompié? Ok, sí. Es la misma forma de crear una palabra, Pero ¿no? no tiene la misma resonancia. Es que No, balompié suena robótico, suena tenso, ¿no? suena cultismo, no es una palabra natural. Eso es. Es una palabra aguda, además, que es una palabra más complicada de... Sale más difícilmente de la lengua, ¿no? Sí, por lo menos para nosotros, para los Balompié, franceses, todas las palabras balompié. agudas. Te queda sin aire, balompié. Sí, Balompié, sí. sí, sí. O Pues saque sí, de sí. esquina en vez de córner, ¿eh? Imagínate. Que complicado esa que saque de esquina. Pero Imagínate, es tienes que ir cierto, a grabar y, oye, que saque de esquina, que le he dado yo... tiene menos musicalidad, ¿no? Mucho menos. Pero quizás, fíjate, esto es curioso porque en Estados Unidos cada vez se utilizan más hispanismo, ¿está bien dicho? Sí, Vale, se usan más cada vez. Yo a lo mejor estoy viendo una serie y dicen, Halo, eso es fuego, ¿no? Y dice, ¿fuego? sí, Claro, y se usan cada vez más. Entonces, yo no sé, y también pasa, por ejemplo, cuando tú escuchas una canción en inglés, independientemente de que entienda la letra o no, suena musical. What you Wayne, cuando eres pequeño suena canta así como What you Wayne, ¿no? Cosas como sí, muy... es casi fonema puro, sin significado, ¿no? Y yo creo sí. que cuando está usando fonemas que no entiende bien el significado concreto, se despega de ese concepto y puede jugar más con él, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso, el tema fútbol, al haberlo disociado del balón-pie, de donde viene, ¿no? Pues se convierte en su propio concepto, ¿no? Y ya el fútbol sabemos muy bien lo que es, ¿no? Y se refiere solo Sí. al fútbol. No sé, quizá el, el, el independizarse de las reglas que ya existen en el español y de su recombinación estricta, cogemos otras cosas y las hacemos nuestras, ¿no? No sé, no sé. Quizá eso le da un poco de juego al lenguaje. Sí. Te iba para comentar algo, sacar un tema y se me ha pasado. Pero te lo quité. Si quieres. No, tranqui, tranqui. Eso, déjame ver, porque igual era alguna de las cosas que tenemos para preguntar. Es que tampoco quiero meterme mucho en el tema de los idiomas, que igual daría para otro vídeo. Ujú. Ah, ya sé lo que te iba a decir. Vale, me meto en los idiomas, pero si quieres lo dejamos. Es precisamente meterme en los idiomas. Claro, yo creo que los españoles, especialmente, y probablemente los hispanos en general, tendemos a infravalorar nuestro idioma y nuestra cultura y nuestro legado en general, pero creo que el idioma español, que probablemente que sea el cuarto mayor número de hablantes, no sé si es el segundo número de tweets, joder, es un idioma que tiene una grandísima trascendencia mundial, social, es la segunda lengua más estudiada. Pues joder, pues qué menos que dar palabras al inglés, ¿no? O sea, Sí, si ha sobrevivido o se ha proliferado tanto es por algo, ¿no? claro, yo creo que algo tiene, ¿eh? O sea,
primero, y probablemente aquí nos podemos meter en batallas histórico-políticas, ¿no? Pero al Sí, final, quieras o no, el castellano ha prevalecido. O sea, es la lengua de una zona muy concreta de España. Bueno, como todos los sí. idiomas, ¿no? Que tienen un origen muy, muy concreto. Eso tampoco. A ver, Pero vamos a ser francos. Nunca mejor dicho. Si, si un idioma te hace florecer como sociedad y ello conlleva una serie de expansión, por los sí, motivos o con las consecuencias que ello tenga, es por algo. ¿No? Digamos que el idioma es yo, producto e impulso de la misma sociedad. ¿No? yo creo que es más difícil evangelizar Ujú. idiomáticamente con una lengua que sea incongruente, que tenga leyes gramaticales incomprensibles. O sea, yo creo que Mm, parte del éxito ok. imperialista español probablemente Ujú. venga de tener una lengua que lo ha propiciado. Y como eso, probablemente el que más es el latín, ¿no? O sea, es que tenemos la idea, que yo creo que es en gran parte falsa, de que los españoles fueron con un diccionario a los indios a decirle, empezamos, no, y desde luego los romanos sí que no hicieron eso. O sea, es una lengua que se aprendió para poder comunicarte con tu administrador, para poder pagarle impuestos, para poder comerciar con él, ¿no? Hay una cosa mucho más inconsciente en la imposición de unos idiomas con respecto a otros de lo que nos pensamos. Sí, 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 por supuesto. Muchas veces más por necesidad, ¿no? Que por voluntad, pero eso siempre pasa, ¿no? El tema de la procrastinación, ¿no? A nivel sociológico también se aplicará. ¿El No, tema de qué, perdón? la procrastinación. No aprendo Ah, el sí, sí, español sí. hasta que no me queda otra. Efectivamente, sí, 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 sí. Eso como cuando me Completa- acuerdo que me fui de Erasmus y yo el inglés lo llevaba bien, pero cuando ya me tocó hablar con el decano para no suspender la asignatura, ya te digo yo que aprendí rápido, ¿eh? Sí, no, ya ves, total, sí, sí, sí. Me imagino, ¿eh? Sí, cuando le ves la oreja al lobo, aprende. Pues sí, quizás Sí, por ahí va la expansión del idioma, ¿no? Quizás sea por necesidad más que por convergencia, ¿no? Y consenso. Vale, y yo le hice una pregunta a ChatGPT hace un par de meses, y te la Ujú. hago a ti también si quieres. Sí, sí. Si crees que van a desaparecer los idiomas y cuándo. Sí, o sea, a ver, sí, pero si todo sigue así, es que claro, esto es como todo, ¿no? Si la IA va a proliferar, si las sociedades se van a globalizar como una o se van a volver a los estados-nación, pues depende de si la civilización aguanta o no. Si la civilización aguanta como está, sí. Exactamente, esa es la duda, sí. Si Sí, sí, todo sí, no sí, sí. colapsa, sí. Va a haber un idioma regional común, pero es que tiene lógica, si lo piensas, conforme la humanidad se ha ido expandiendo y conectando de tribus a ciudades, naciones y federaciones de naciones, se Mm, unifican los idiomas y la cultura, ¿no? Pues coño, el siguiente paso lógico es el que es. totalmente. Hay gente que no lo ve, ¿eh? Y yo por eso creo que luchar por mantener idiomas es muy Es, bonito es- es delicado. es muy delicado porque entiendo que para el individuo es una cosa muy gratificante, ¿eh? O sea, yo que hablo, mi lengua materna es la que hablan 300 millones de personas, no noto ese riesgo y me cuesta mucho empatizar con eso, digamos, en mi día a día, ¿no? Pero si luego lo pienso, que si yo fuese de un valle de Tenerife en el que fuésemos el último reducto del español en el mundo, uff, cómo me dolería que se perdiera, ¿no? Sería el último hablante de mi idioma, no poder hablar con nadie en mi Sí, idioma materno. Uf, sí, sí, debe sí, ser muy jodido, ¿eh? es cierto, pero pasa un poco como todo. Al final, esto es muy fácil hablarlo y luego te dicen, no, cuando te pase te va a enterar, pero es como los comercios pequeños, ¿no? Es como cuando uno quiere conservar las tiendas del barrio, pero Mm, aparece MediaMarkt o aparece el Corte Inglés, aparece Amazon. sí, Salvo que la sociedad se retraiga a unidades más pequeñas de convivencia, que puede pasar, mira, con el apagón fue una tontería, ¿no? Pero es como una especie de asomarte, ¿no? A cómo siguen las cosas si este tipo de avance tecnológico colapsa, ¿no? Que puede pasar. sí. En ese caso, como tú dices, ¿no? Pues sí que habría un retraimiento hacia regionalidad y hacia lenguaje de entornos cerrados, pero si todo sigue como hasta ahora, el paso natural es la homogeneización de la cultura, del idioma y de las costumbres, es que no tiene otra. Y probablemente del Estado también, ir a un Claro, Estado global. claro, y luego será Star Wars, ¿no? Y estaremos aquí como la Confederación Planeta Tierra, hablando con Marte, con el planeta Efectivamente. X-42. Claro, es que, Y luego surgiremos, ¿no? Seremos parte de la galaxia y que nos querremos independizar, quizás seamos un claro. transhumanismo terráqueo. Mira una cosa que llama mucha atención, pequeña tangente, pero volvemos rápidamente al lenguaje. Ujú. Me llama mucha atención cuando vemos películas de ciencia ficción, ¿no? Lo equivocados que estamos sobre el futuro, porque estamos hablando de que hay humanos en el año 2000, por ejemplo, 120, Sí, que son humanos que no tienen ningún tipo de cooperación de la IA, ni de brazos prostéticos,
ni de cosas que hoy en día parecen mucho más próximas que ese tipo de expansión de civilización en el espacio, ¿no? Que haya calvos en el futuro, ¿no? Claro, claro, tú dices, pero vamos a ver, si estamos hablando de que estás hablando con un alien en inglés, tiene unas Sí. naves que van por encima de la velocidad de la luz, pero eres un humano de carne y hueso que envejece. Sí, o eres de una civilización que se ha pasado el juego de la energía, ¿no? Sí, De la tecnología y tienes una espada láser. O sea, podías tener una sí, bomba nuclear, exacto. pero Es tienes lo una que me estás espada láser. contando, tío. Eso pasa también en Futurama, por ejemplo. Pero Futurama al final es una serie animada, ¿no? Bueno, que al final se puede permitir este tipo de discordancias, pero tú lo ves, ¿no? Coche volador, o sea, primero, transporte, ¿eso qué es? En esa época con eso en el año 3000, ¿no? ¿Pero para qué? Mm. Exacto, exacto. ¿Para qué tenemos todo tipo de...? En fin, bueno, eso es una curiosidad, ¿no? Sí, 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 sí. Lo primero que también van a desaparecer eran las razas humanas. Bueno, que es un concepto Claro. biológicamente negado, ¿no? Se dice que el ser humano no tiene razas, pero bueno, lo que entendemos culturalmente como razas, también dicen que igual en 2 siglos, ¿eh? Deja de haber rubios de ojos azules, Claro, salvo raza, rarísimos casos. raza no hay, dices, porque todos los humanos tienen descendencia fértil, ¿no? En principio. Que supone que eso es la especie, pero al final volvemos a taxonomía arbitraria, ¿eh? O sea, quiero decir, yo creo que en el imaginario europeo, sí, europeo, pero en el imaginario humano hay razas, A ver, ¿no? pero es que es como todo, que estamos haciendo categorías. La raza es una categoría que se usa para trazar una línea en un punto determinado. Cuando una Sí, persona tiene un tono de piel de X en adelante, se le califica como blanco, como asiático, pero no por nada, sino por utilidad práctica, ¿no? Otra cosa es que eso tenga mayores o menores implicaciones, que yo entiendo que tiene las menores posibles, porque al final es una claro. cuestión morfológica, ¿no? De aspecto físico. Pero, coño, negar que hay una ancestralidad común en ciertos caracteres físicos es sobrecorrección política, entiendo yo, Yo también lo creo, o sea, yo ¿verdad? creo que al final es una narrativa, o sea, que no tiene ninguna utilidad biológica, a pesar de Exacto, que esas razas que no existen sabemos que se les da mejor unos deportes que otros. exacto, exactamente. Yo no lo entiendo, pero bueno, venga, venga. Claro, claro, es un tema de... Yo creo que pasa con muchas cosas. Por un principio o por una voluntad noble, nos acabamos cargando realidades que están ahí, ¿no? Pero tampoco hay que llegar a eso. Una cosa es admitir que algo existe, otra cosa es utilizarlo como excusa para hacer barbaridades, ¿no? Son cosas distintas, no todo... ¿Sabes por dónde voy, no? Sí, no, y tanto que sí, y tanto que sí. Claro, que una persona diga hay raza distinta no significa que yo ahora vaya a coger, vaya a salir a la calle con un bate de béisbol a hacer nada. Es que son No, cosas que se asocian. o que aceptes la superioridad con Exacto, respecto de exacto, una a exacto, otra. exacto. Que es lo que además yo creo que ha sido una cosa bastante minoritaria en el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que se ha dado en países con muchísima trascendencia en la historia mundial. Pero la mayoría de los países, incluso países coloniales, Ujú. no ha existido el racismo como tal, no se ha creído que una raza es superior a otra. Pero es como todo, tío. Yo exactamente estoy de acuerdo con eso. Y pasa con todo, ¿eh? El otro día hablando con nuestro querido ChatGPT también, Mm. en tema de corriente filosófica, ¿no? Me llama mucho la atención como era Camus, por ejemplo, y otro no me acuerdo, es francés muy famoso, pero bueno, eran personas, Sartre, no, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. No era Camus, ¿eh? vale. Caire, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, la cuestión es que eran dos filósofos, ¿no? Que quizá Camus era más vitalista que no, pero el otro era, digamos que aguantaba la vida en vez de verla como algo positivo, ¿no? Y le pregunté a ChatGPT, claro, este tipo de corrientes filosóficas resaltan tanto porque son la excepción, ¿no? Y cuando algo resalta del entorno, parece que tiene más volumen del que tiene. Me refiero, si algo es tan discordante de la norma, llama más la atención y parece que tiene más predominancia. Em, Te hablo de que esta filosofía prácticamente dicen que la vida es como un sufrimiento innecesario, ¿vale? O sea, son cosas extremas. Bueno, esa filosofía es el origen fundacional del judeocristianismo, ¿eh? Mm, El Valle de mm. Lágrimas, la expulsión del paraíso. No No la estoy parto sin seguro. dolor ni... No, no, te entiendo lo que dices, pero Igual fíjate, no estoy iba por seguro. ahí. No estoy seguro de ello. No, no, sí, 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 no, sí va por ahí, ¿eh? Pero sí va por ahí, pero no estoy seguro de si la aceptación del sufrimiento como parte fundamental de la vida es negación de la vida. No creo que sea el caso, ¿eh? De hecho, probablemente la aceptación del sufrimiento como parte de la vida sea lo que le da sentido. No sé, es un poco Sí, a como la el hombre. aceptación de la vida.
Exacto, no quiere decir que tú reconozcas el sufrimiento como parte fundamental, no quiere decir que la vida en su conjunto sea sufrimiento innecesario, sino que a pesar de ese sufrimiento, es parte integral de la vida y del significado, ¿no? Y eso sí, eso es vitalista. Yo te hablo de Claro, filosofías que vale. ven, ¿sabes lo que te digo, no? Que interpretan Sí, esa... filosofías además que yo no conozco, ¿eh? O sea, que Mm. igual tú ibas por otro lado y yo me... Pero bueno, Sí, 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 sí. que es verdad que ha habido filosofías muy extendidas que hablan de que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? Y de hecho, tal como se plantea la vida desde el punto de vista judio-cristiano, sobre todo Ujú, más en los orígenes, ujú, bueno, es normal que tuviese una amenaza a los suicidas, ¿no? O sea, si te suicidas, pues tienes negado el paraíso, no ujú, te puedes enterrar con el resto de personas, porque si la vida es un valle de lágrimas, ¿para qué cojones vas a vivir, no? Y ujú. si la vida es un valle de lágrimas y el placer es pecado, pues acorto el camino, ¿no? Sí, sí, pero vaya, que yo creo que eso son acepciones un poco... y quizás son interpretaciones literales, ¿no? Ya te digo, es que Sí, 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 sí. pasa como con todo, ¿no? Cuando uno dogmatiza algo, lo lee y lo interpreta muy literalmente, pues quizá hay malinterpretaciones, pero bueno, yo supongo que esto ya es un tema bastante separado del lenguaje, Sí, pero bueno, podría dar para otra conversación, el tema de filosofía, religión, ¿no? sí, 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 Y, sí. y qué representan realmente, ¿no? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Sí, a mí me recuerda mucho un meme que es como se ve un libro muy finito que es El Principito Ujú. y luego un libro enorme que es lo que la gente cree que pone en El Principito. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es como es como el meme de las falsas citas de Paulo Coelho, ¿no? Ok, ok, ok. Claro, Sí. Ujú, ujú. creo que en este caso va literalmente por ahí, ¿no? Sobre frases erróneamente o falsariamente atribuidas al Principito, el libro que por cierto yo no me he leído, así que Sí, lo de Pablo Coelho, sí, entiendo lo que dice. Sí, pero el título que va, ¿no? Y entiendo que también pasa con la malinterpretación de los sistemas filosóficos, como Nietzsche bueno, que y estamos, Alemania. sí, también lo que hablamos de Aristóteles, ¿no? De que si su punto medio tiene algo que ver con la idea que tenemos nosotros de él, los mismos estoicos. Joder, lo estoico hoy en día eso se ha convertido en Mr. Wonderful casi, ¿eh? Uf, es horror. Y Mr. Mm. Wonderful es horroroso también. Es que mira que yo el tema de cuando se puso de moda un poco el estoicismo, pero al principio, todavía por 2013 quizá, 2014, no lo sé. Yo me leí el libro de Marco Aurelio y está bien, o sea, una filosofía muy... Está guay, pero ya hoy en día como que se ha vulgarizado prácticamente y se vende como un aceite de serpiente, vaya, no sé, un poquito... Sí, yo lo creo, ¿eh? O sea, porque Mm. desde luego creo que Marco Aurelio no estaría especialmente motivado a Ah, que correr se en bolsa, por convirtiera... ejemplo, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Claro, no. Casi lo contrario. Claro, efectivamente. O sea, creo que se usa de una forma de Autoayuda con un sí, etiquetamiento, sí, sí. sí, autodesarrollo, pero un autodesarrollo igual un poco viciado, incluso consumista. Sí. Eh, Bueno, ha sido la palabra, es como secuestrado, ¿no? Por personas que aprovechan. Es que pasa como con todo, tío. Cuando un movimiento que en principio es lógico se pervierte en su naturaleza, ¿no? Se ensucia y pierde su original, su significado original, ¿no? Y eso es sí, lo que ha pasado con el estoicismo. Es curioso, pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos al lenguaje o qué? sí, que nos queda ahí algo así. Uf, lo de cómo Uy, uf, en literatura muchísimo, ¿eh? bueno, mira, esto lo hemos tocado, perdona, esto lo hemos tocado más o menos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Esto, más o menos también con el tema del inglés y el invento de nuevas morfologías, ¿no? Y tal. Sí, Eh, los neologismos. sí, esto hemos tocado un poco por encima todo. Fíjate cuando hablamos de forma tan abstracta, ¿no? Pues al final tocamos un poco de puntillas todo esto de aquí. Yo, bueno, que si puede existir una emoción o idea completamente fuera del alcance del lenguaje, yo creo que no, porque no seríamos, por lo que hemos hablado, ¿eh? Creo que no seríamos capaces de percibirla. No estoy seguro, hay palabras que tienen, por ejemplo, había el japonés y el alemán, no me Sí, acuerdo qué palabras eran, pero tenían una palabra muy concreta para designar una emoción que se da en una situación muy concreta, pero que tiene un color diferente y una textura diferente a otras emociones. Entonces, el mismo término de emoción, sentimiento y sensación son categorías que no están del todo claramente definidas, ni siquiera creo que cumplen la función que pretenden cumplir. Es decir, emoción, sensación y sentimiento
Mm. Creo que algunos de esos conceptos dentro de esas categorías están en la categoría errónea. Sí, yo creo que en términos de psicología sí que está muy bien definido qué es cada uno, pero en el término del lenguaje usual, Exacto. no. Yo lo que iba es que probablemente, joder, es como el sabor umami, ¿no? Cuando te descubres que existe un quinto sabor, y probablemente más, de repente todo te sabe umami, ¿no? Yo lo que voy es que probablemente a eso de que el lenguaje nos da capacidad de clasificar las cosas. Es decir, que igual si a mí nunca me hubieran hablado del umami, yo nunca lo habría identificado claramente. Y con eso iba yo con las emociones. O sea, probablemente si yo escuchara ese concepto japonés o japonés-alemán, igual a partir de ahí empiezo a percibir esa emoción. Sí, 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 vale. Pero yo es que pensaba que decían lo contrario. Que si la emoción ya no estaba etiquetada, es porque nunca iba a existir. Es al revés, ¿no? Claro, yo lo veo al revés. O sea, Vale, vale. que mientras no tengamos una forma de conceptualizarlo, aunque sea con una palabra o un millón de palabras, probablemente no lleguemos a percibirlo en nuestra conciencia Sí, como sí, tal. sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, hay que darle Sí, sí. una. Las palabras son como una especie de manivelas conceptuales, ¿no? Para a manejar conceptos. Es decir, cuando tú lo puedes etiquetar, puedes como jugar con ello en la cabeza y comunicarlo, ¿no? Si no eres capaz de meter en una caja, no. Sí, o como expansiones de los videojuegos. Sí, bueno, está bien. Sí, como DLC, ¿no? De alguna forma. Sí, no hay conceptos que te han cambiado un poco la vida, que te han cambiado un poco la forma de ver el mundo. Sí, sí, porque sí, es lo que tú dices, te desbloquean como un cierto aspecto, ¿no? En plan, ay, Sí, bueno, sí, sí, coño, sí. los propios diagnósticos, ¿no? Que te pueden hacer la gente que tiene algún rasgo de autismo, por ejemplo, y dice, no, es que tú lo que Joder. tienes es, eres parte de esta franja del espectro autista, pues dice, ay, coño, espérate, y luego encima te acompaña una serie de síntomas ¿no? que identifica. Sí, ahí llegamos a un punto que hemos hablado alguna vez, pero que es muy importante y es un poco metalingüístico, ¿no? Mm. Es la importancia de las etiquetas, ¿no? Que es una cosa que se discute mucho, de que si las etiquetas son buenas o no, si los diagnósticos son buenos o no, si que las etiquetas... Y eso afecta a todo, ¿eh? Volvemos con lo que hablábamos al principio de las identidades sexuales, ¿no? Que ellos al final lo han llevado muy bien. Es decir, pues si no existe el término queer, igual las personas que podemos clasificar como queer no tienen la autoaceptación o la aceptación social que merecen, ¿no? Si Entonces, no lo nombras, no existe, ¿no? sí. Y también creo, y esto me lleva a otro aspecto del lenguaje que me llama mucho la atención, que son los eufemismos, ¿no? Porque hay palabras que nos suenan mal per se y otras que nos suenan bien o nos suenan mejor hasta que de repente nos empiezan a sonar mal y tenemos que buscar otro Eso, eufemismo para llamar a lo mismo en un bucle sí, infinito. pero porque se ha usado tanto en un sentido que adquiere ese sentido, ¿no? Y lo que es la etiqueta en sí ya no tiene el uso que tenía antes. Hay una esto es, no estoy seguro de que lo estoy diciendo exactamente correctamente, pero me parece que lo que tú has dicho antes es cierto, porque la formulación de palabras, cuando tú ves la ficción, la ciencia ficción, o mejor dicho, la ficción medieval, Mm, que hay razas de elfos, de magos, ¿no? Eso es bastante común en la ficción, ¿no? Que haya como distintas razas y tal, y una de ellas sí. son los magos, ¿no? Como la brujería, la magia, Mm. siempre ha estado muy presente en el imaginario de la ficción, ¿no? Mago, que viene de una lengua persa que es maegi o algo así, que significa sabio. Los reyes magos Mm, eran sabios. por ahí va la cosa. Entonces, Mm, cuando uno ve una obra de ficción y ve a un mago hacer una serie de, yo qué sé, de algo con las manos, con un bastón y lanza un rayo, pues claro, tú dices, ¿tú qué coño qué me estás contando, no? Pero es una dramatización de lo que está ocurriendo con las palabras, ¿no? Cuando uno hace un spell en inglés, es como un conjuro. conjuro, ¿no? Pero es que Mm, también es deletrear. sí, Es curioso, ¿eh? forma una palabra. Los spelling bees. Claro, ¿eh? ¿Conoces a los spelling bees? Sí, los concursos, ¿no? Sí. Exacto, pues no es casualidad que sea el mismo término para dos conceptos. Es que realmente lo que se está queriendo dar a entender es que las palabras crean la realidad, ¿no? Sí. Son como una especie de Bueno, emisión hacia afuera de algo que está dentro que todavía no se ha manifestado. Obviamente una exageración. tenemos una versión en español que es oración, llorar, Eso es orare, de hecho en latín orare no es hablar. pero es rezar también, Exacto, es pero hablar con porque Dios.